Sí, pues primero que nada agradecer a todos por la invitación para compartir un poco de las experiencias que desde el punto de vista se tiene con algunos materiales en lo que es el estado de Sinaloa de México. Y pues el título de la experiencia que aquí les voy a compartir es El otro Sinaloa en la conservación de la diversidad en maíces nativos. ¿Por qué este título? Porque de Sinaloa se conocen a nivel mundial muchas cosas, pero lo que aquí les voy a compartir, pues desafortunadamente es muy poco conocido. Y pues de forma introductoria, no sé si me permiten un poquito, no cambia de diapositiva. Un minuto, por favor. Ok, ¿ya? De forma introductoria, pues les quiero entrar en contexto. Aquí tenemos el país de México. Aquí tenemos el estado de Sinaloa, está con un color rojo. Y de Sinaloa, en Sinaloa el maíz, este cultivo, se siembra en dos modalidades, lo que es la modalidad de riego, donde vamos a encontrar a los maíces con alta producción y donde da el uso de la alta tecnología. Pero también en Sinaloa tenemos la modalidad de temporal, que es aquí en esta modalidad donde se siembran los maíces nativos y donde estos siembras son desafortunadamente con muchas limitantes. Y es por eso que les quiero hablar de esta parte del Sinaloa, donde se conservan los genes que puede dar respuesta a los problemas que enfrenta la agricultura del maíz, no solo aquí en Sinaloa ni en México, sino en el mundo. Y si hablamos de diversidad, en Sinaloa, ¿qué tanto encontramos de razas de maíces? Pues a nivel nacional se han reportado de 59 a 64 grupos raciales. En Sinaloa tenemos la presencia de 14 razas, las que ustedes pueden estar visualizando en este momento. Estas razas se siembran en Sinaloa, ya les comentaba, en lugares que tienen muchas limitantes para su producción y para su conservación. ¿Como cuáles limitantes? Pues como factores bióticos que inician desde la siembra por la presencia de plagas y enfermedades durante el desarrollo del cultivo y también plagas en almacenamiento. Pero también estos maíces se ven afectados por factores abióticos, por altas lluvias, por sequías, por altas y bajas temperaturas, por mencionar algunas. También se siembran en suelos que están muy erosionados y que tienen poca nutrición, no son suelos fértiles, son suelos con altas pendientes. Y otra de las limitantes que ya está fuera del manejo agronómico es que no hay un relevo generacional para la siembra de estos maíces acá en Sinaloa. Los productores que siembran estos maíces son productores de una edad muy avanzada y lo que nos viene dando nos genera pérdidas en la diversidad genética, ya que los hijos o nietos pues no le dan continuidad a la siembra de estos maíces. Por ello, por todo lo que aquí les mostré, todas estas limitantes, nos dimos a la tarea de decir, pues tenemos que hacer algo para rescatar y para conservar estos maíces, y por eso se planteó un proyecto de investigación, fue de mi doctorado. Este proyecto, el objetivo del proyecto era colectar lo que era de norte a sur, en maíces nativos de Sinaloa, y estos maíces a caracterizarlos agromorfológicamente, fisicoquímica y nutricional. ¿Qué fue lo que se hizo en este proyecto? Pues la primera parte fue realizar las colectas con los productores de forma in situ. Aquí ustedes pueden visualizar algunas imágenes donde se ve al productor que nos está proporcionando la muestra de su maíz. Son productores del estado de Sinaloa. ¿Qué encontramos en esta primera etapa del proyecto de investigación, que fue la colecta? Encontramos muchas cosas. Quiero destacar que la primera fue, encontramos razas en peligro de extinción. De las 14 razas que estudios anteriores habían reportado para Sinaloa, ya no se encontró la raza dulcillo del noroeste y muy poco encontramos de la raza chapalote.
pero también encontramos que hay pérdidas parciales y totales en siembras de maíces nativos en predios de productores de un municipio del sur de Sinaloa que se llama Concordia. Estas pérdidas se dan constantemente en los temporales por fuertes lluvias y por altos vientos. Son vientos muy fuertes y acaman la planta de maíz. Pero también en este primer objetivo encontramos pérdida en la diversidad genética de maíces nativos para la zona norte. Y esa pérdida se dio por diferentes factores. Uno, escasa precipitación, y dos, por introducción de materiales mejorados. Y pues también encontramos que hay altas pérdidas de semillas y granos de maíz, porque el almacenamiento que los productores proporcionan a las semillas y granos no está bajo las condiciones más óptimas. Aquí podemos ver algunas formas de almacenamiento que encontramos en este recorrido de colectas. Son muy variadas, pero desafortunadamente les decía que no son en condiciones óptimas y la pérdida es muy grande de esta semilla y estos granos del maíz. Entonces, con todo lo que aquí les mostré, pues dijimos, tenemos que rescatar y conservar esa diversidad de maíces que está en Sinaloa. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues bien, conocíamos de CIMMYT, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Hicimos la solicitud, se conocía, se fue al banco, tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad en CIMMYT de hacer una estancia de investigación como estudiante, y ahí fue donde yo conocí el banco de germoplasma. Entonces, como ya se tenía este conocimiento de que existía este banco de germoplasma, se hizo la solicitud de semilla principalmente para realizar dos acciones. La primera acción era para nosotros poder rescatar esas razas que encontramos en peligro de extinción durante el recorrido de colectas, poderla proporcionar a los productores para que ellos continuaran haciendo su conservación in situ. Y la segunda acción era para cumplir con el segundo objetivo del proyecto de investigación. Usamos estos materiales, estas razas que solicitamos al Banco de Germoplasma de CIMMYT para obtenerlos como testigos en la parte de caracterización de las poblaciones de maíces que se colectaron en todo el estado de Sinaloa. Ahora bien, ¿cómo le hicimos? Pues para proporcionarle y regresarle a los productores esa semilla de las razas que encontramos en peligro de extinción, pues se hizo un incremento de semilla, fueron unas pocas razas que incrementamos, y de estas se hizo todo el procedimiento manejo agronómico por autofecundación, y de los materiales que cosechamos se les proporcionó una pequeña muestra a los productores de diferentes lugares para que ellos vieran la adaptabilidad en la parte local, a ver si se adaptaba a esta semilla que nos había proporcionado el Banco de Germoplasma de CIMMYT. Aquí podemos ver que a los productores que se les proporcionó esa pequeña muestra la sembraron de forma in situ, y en la pantalla pueden visualizar algunas de estas siembras de estos productores. Son productores del sur de Sinaloa, el municipio que se llama Concordia. ¿Qué hicimos para la segunda acción, que era la caracterización, donde utilizamos a los materiales que proporcionó CIMMYT de maíces nativos como testigos para la caracterización? Pues bien, se utilizó en un diseño experimental, se evaluaron 27 variables respuesta. Aquí podemos visualizar en esta imagen donde tenemos las colectas que se hicieron en Sinaloa, y estas colectas se sembraron junto con los materiales, 64 materiales que nos proporcionó el Banco de Germoplasma de CIMMYT, y de los cuales se hizo la caracterización agromorfológica. Pero además de esas dos acciones, también con estos materiales se dejó un remanente para un pequeño banco de germoplasma que se tiene en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y también de los materiales que a los productores se les proporcionó y que cosecharon, que obtuvieron cosechas. Se está tratando de hacer un banco comunitario de semillas en el municipio de Concordia,
¿Para qué? Para que el productor tenga acceso cuando pierde su semilla porque sus materiales se enfrentan pues, al cambio climático, a veces se pierde por completo la semilla. Entonces, que el productor tenga la garantía de que ahí va a tener acceso a esta semilla de forma local, porque pues sí es muy difícil que el pequeño productor pueda acceder directamente al banco de germoplasma a nivel nacional, porque no tienen el medio ni la comunicación y como decían mis compañeros anteriores, pues no hay, el productor desconoce de la presencia de estos centros donde guardan este recurso genético. También con estos materiales que nos proporcionaron nos ayudó para hacer difusión de la conservación de maíces nativos en Sinaloa, para realizar talleres con productores de temporal, para que ellos hacer mejoramiento genético de la semilla y también para que estos productores en la feria de maíces nativos que se realizan hagan ese intercambio con otros productores. Y pues ya para finalizar, la pregunta obligada que nos hacemos es, ¿por qué es importante conservar la diversidad de maíces nativos? Por muchas razones. La primera de ellas, pues lo que queremos es soberanía y autosuficiencia alimentaria. También porque los pequeños productores le dan un valor agregado a estos maíces y les sirve para un sustento familiar. Elaboran esos productos y los hacen a la venta y de ahí ellos pueden tener un dinero extra, y también porque el maíz para México es la base alimentaria, porque no hay mexicano que directa o indirectamente no consuma este maíz en su multiplicidad de productos elaborados. De mi parte es todo, quedo atenta a preguntas. Gracias. Muchas gracias a ti, Valeria. Qué trabajo más hermoso, qué bonito. Gracias por compartirlo con nosotros. Thanks to Valeria for sharing this work with us. Any question? I see the chat is active. Okay, you can raise your hand or write your question in the question and answer section. We got a message from Alberto from CIMMYT indicating that he cannot activate his microphone. Alberto, would you like, if you have something to say, you can write it on the question and answer. You can raise your hand and I will unmute you. Do you want to be unmuted? If you want, please raise your hand. Any other question or comment for Valeria? His hand is up, yeah. Okay, I cannot see it, sorry. Let me unmute you. Yes, now I see it. Sorry, Alberto. Please go ahead. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén, ¿no? No, darle las gracias a Valeria por su presentación. Generalmente somos los centros internacionales en estos eventos que pues, tenemos la oportunidad de explicar las cosas que hacemos, pero qué bueno que sean los usuarios los que puedan explicar cómo interactúan con los centros internacionales. En México, particularmente en maíz, digamos que la diversidad es tan amplia que nos permite atender a muchos sitios. En el Banco de Germoplasma tenemos 28,000 accesiones diferentes y debemos ser lo suficientemente humildes para decir que esto no representa la totalidad de la diversidad que hay en maíz. No solo digo a nivel mundial, sino a nivel de México. La verdadera diversidad está en los campos y hay un riesgo grande de pérdida por todo lo que mencionó Valeria. Sin embargo, que se sepa que cuentan con CIMMYT para poder repatriar en estos casos. Y quería poner un caso, por ejemplo, en un estado se llama Yucatán, en donde también se perdieron algunos materiales nativos y gracias a que teníamos esos respaldos acá en CIMMYT, se pudo llevar de nuevo a la zona e incrementarlos. Pero lo que con frecuencia reclaman y dicen es que ustedes nos dan solo 250 semillas.
Y esto implica un proceso de incrementos para poder distribuir en grandes cantidades, y en otras oportunidades tampoco cuentan con recursos para hacerlos. Entonces, vemos que ya no solamente es el poder resguardar la semilla, sino poder tener adicionalmente recursos para incrementos de semilla y poder activar sistemas de semilla. Afortunadamente para mí, tengo dos cargos, ¿no? Uno como curador del banco de germoplasma y otro como especialista en sistema de semillas, y me ha podido permitir detectar esas carencias y en algunos casos poder dar asesoría de cómo reproducir la semilla con alta calidad. Porque si, por ejemplo, le entregamos 20 sesiones y las incrementa unas al lado del otro, eso se va a contaminar y finalmente no van a conservar su material original, sino que va a haber una mezcla de polen. Algo tan sencillo como eso hace falta que se lleguen a esas comunidades y se dé esa explicación. Y para eso la necesidad de los bancos locales de semilla, donde nosotros podamos dar un respaldo desde el Centro Internacional, pero la atención in situ debería ser con los programas nacionales, los NARS, con universidades, etcétera. Por eso el ejemplo de Valeria ha sido exitoso y desde acá un aplauso para ella. Muchas gracias, Alberto. Thanks, Alberto, for those additional remarks and for pointing out to those limitations that need to be overcome. It's not only about obtaining access to the seed, but the necessary amount of seed. So thanks for pointing that out. And thanks again to Valeria. I don't see any other hand raised. Going to give you another minute. Otherwise, we have Rafael Vidal who would like to speak. Rafael, you can unmute yourself now. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias, muy interesantes las presentaciones, muy buena. Una duda que me queda de la experiencia de México, en Sinaloa, es, en realidad tiene dos partes. La primera es si la distribución de semillas y la articulación con los productores se hizo a través de organizaciones de productores que tenía la universidad, si ya existía un vínculo o se generó alguna organización a partir de esta experiencia. Y en paralelo con eso, si también hubo algún tipo de acuerdo en la entrega de semillas con los productores, si se tuvo que firmar o hacer algún tipo de acuerdo, si fue con los productores en particular o con organizaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Valeria, en tus manos. Sí, gracias, Rafael. Comentarte que no se dio a través de alguna organización de productores. Esto se dio a través del proyecto de investigación. Yo estaba haciendo mi tesis y a través de la Universidad Autónoma de Sinaloa hicimos este proyecto. Y como era investigación, pues es por eso que nosotros nos damos cuenta de la existencia de estos bancos. Los productores, desafortunadamente, por la comunicación que no se tiene, por el difícil acceso de la zona, porque está muy retirado de ellos el banco de germoplasma, pues no conocen, ¿no? Entonces, cuando yo hice el recorrido de colectas en todo el estado de Sinaloa, pues me di cuenta de que se había perdido estos materiales, estas razas. Entonces, los productores nos preguntaban a nosotros que si teníamos cómo poderles regalar un poco de semilla. Entonces, fue por eso que nosotros accedimos a hacer la solicitud al banco de germoplasma de CIMMYT. Y fue a través de, solamente se le entregó la semilla al productor, no hubo ningún acuerdo por firma, simplemente se le entregó, se le dijo que la semilla la proporcionaba CIMMYT, este centro, aunque ellos no conocían quién era CIMMYT ni nada, pero se les comentó. Y también se les dijo que con el compromiso de que ellos continuaran sembrando y que cuidaran su maíz y que pues no perdieran su semilla, que para evitar eso, un poquito de pérdida de semilla,
que la pudieran compartir una vez que obtuvieran su cosecha, compartieran un poco de semilla con otros productores, por si a ellos la perdían, por si había un mal temporal, que si se presentaba algunos vientos fuertes o sequías, que ellos pudieran acudir con otro productor que a lo mejor sí se lo hubiese logrado. Ajá, ese era el acuerdo, compartir con otros productores. Solamente, pero no hubo ningún acuerdo así por escrito. No sé si di respuesta a tu pregunta, Rafael. Sí, muchas gracias y felicitaciones nuevamente por el trabajo. Y felicitaciones a todos. Gracias.